Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver hoy la absorción de calor por parte de diversos materiales. Recordemos que habíamos visto la ley cero de la termodinámica que decía que la temperatura era una propiedad de los cuerpos y que la temperatura y que un cuerpo absorbía o cedía calor para aumentar o disminuir su temperatura. Entonces, si tenemos un cuerpo a una cierta temperatura, lo que va a suceder es que le vamos a comunicar calor y la temperatura va a aumentar. Y también lo contrario, si somos capaces de extraerle calor al cuerpo, pues vamos a hacer que la temperatura disminuya. ¿Cómo comunicamos calor? Pues poniéndolo en contacto con un cuerpo a más temperatura, a una T mucho mayor. ¿Y cómo extraemos calor? Pues poniéndolo en contacto con un cuerpo mucho más frío, con una T mucho menor. Bien, no todos los cuerpos cambian su temperatura de la misma manera. Por ejemplo, los metales que tienen una capacidad calorífica, bueno, ahora veremos lo que es la capacidad calorífica, pero hay cuerpos que un trozo de madera lo pones al lado de un objeto caliente y tarda más en calentarse que si es, por ejemplo, un trozo de hierro, se calienta mucha más velocidad. Entonces, para distinguir esa capacidad de variar la temperatura en función del calor recibido, es decir, a igual cantidad de calor, unos cuerpos van a aumentar mucho más la temperatura que otros, tenemos que introducir una magnitud que va a ser la capacidad calorífica. ¿De acuerdo? Capacidad calorífica. La capacidad calorífica va a ser el calor necesario para variar la temperatura, C, la capacidad calorífica por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, las unidades de la capacidad calorífica van a ser claramente los julios en el sistema internacional partido por los Kelvin. Julio partido por Kelvin. Julio partido por Kelvin. Pero claro, no va a ser lo mismo poner un poco de el calor que nos hace falta para 1 kilo de plomo que para 100 kilos o para 2 kilos o para 3 kilos. Va a depender también de la cantidad de masa que vamos a usar. No es lo mismo colocar al lado de una fuente térmica, esta es una fuente térmica, 1 kilo de plomo, que al lado de la fuente térmica, por ejemplo, poner 10 kilos de plomo. Va a hacer falta mucha más calor para subir la temperatura a los 10 kilos con 1 kilo. Entonces, se define la capacidad calorífica por unidad de masa y se llama calor específico. Calor específico. Que se pone con C pequeña, que es la capacidad calorífica dividido por la masa del objeto. Es decir, el calor específico, la cantidad de calor necesario para variar la temperatura de un cuerpo en función del calor específico va a ser el calor específico por la masa del cuerpo por la diferencia entre la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿De acuerdo? Bien, aquí tengo hay tablas por ahí en toda la bibliografía, pero por ejemplo para el plomo, para la plata, tengo la capacidad, el calor específico en calorías, que es una unidad que hasta 1948 no se estableció que la caloría es exactamente 4,1868 julios, pero que se usa mucho, se usa hoy en día en todo el tema de la alimentación, pues, pero nosotros vamos a trabajar en internacional, pero para saber tener siempre esa referencia en calorías por gramo por Kelvin, Kelvin o grados centígrados lo mismo porque es la diferencia, o julios kilo por Kelvin. Entonces, pues, tenemos del plomo y de la plata diversos valores y tenemos el calor específico. Por ejemplo, y si yo les dijera un pequeño problema, muy sencillo, tengo 1 kilo de plomo, ¿qué cantidad de calor me hace falta para que suba? Vamos a escribirlo un poco. ¿Cuánto vale? ¿Qué cantidad de calor o cuánto vale Q para que 1 kilo de plomo pase de 20 grados centígrados
a 30 grados centígrados. ¿Vale? Un problema sencillo. Bueno, pues el calor va a ser igual a la masa del plomo, 1 kilo. El calor específico del plomo. Pues el calor específico del plomo, vamos a trabajar en el sistema internacional, son 128 julios por kilo por Kelvin. 128 julios en el denominador, kilos por Kelvin. ¿Y cuál es la diferencia de temperatura entre la temperatura 30 final y la inicial 20? Pues 30 menos 20, 10, 1 es 1, y por 128 sale 1280 julios. ¿Lo ven? Podemos fácilmente calcular la energía que nos hace falta para que suba la temperatura 1 kilo de plomo, que según el material pues va cambiando y según la masa pues va cambiando. Y también se puede poner las temperaturas, se puede hacer al revés, poner el calor y ver hasta qué temperatura sube y todo este tipo de cosas. Otra cuestión a tener en cuenta es el tema del calor latente. El calor latente es el calor necesario para cambiar el estado de las cosas. Por ejemplo, yo tengo hielo, no sé, a 10 grados bajo cero, le tengo que comunicar calor para que llegue a hielo a 0 grados, y para que el hielo a 0 grados pase a agua a 0 grados, que está a la misma temperatura, necesito seguir comunicando calor, aunque no cambie la temperatura, pero va a cambiar el estado. Esto es porque es una energía que hace falta para cambiar la estructura interna del material. Y esto se llama calor latente. El calor latente, que es para los cambios de fase, es la masa del material por el valor del calor latente. Pues puede haber de fusión para pasar del hielo al agua, puede haber de vaporización para que el agua pase de líquido a gas, es decir, hay de muchos tipos y según también el material. Entonces, básicamente se llama calor latente o de transformación. Calor latente o de transformación. Básicamente la manera que tendríamos que hacer los problemas es el siguiente, es decir, yo ver primero el estado en el que está la materia. Por ejemplo, si tengo agua, o sea, vamos a poner agua a 20 grados bajo cero. Tendría que calcular el calor que le tengo que comunicar para que el agua llegue hasta 0 grados hielo. Luego tendría que calcular el calor para fusionar con el calor latente de fusión para que el agua pasara de 0 grados hielo a 0 grados centígrados líquido. Y luego tendría que calcular qué calor le tengo que dar en cada parte para pues que aumentara, no sé, a 20 grados centígrados. Entonces, el calor total hay que ir sumando todos estos trozos. Todos estos trozos con los calores de vaporización. Aquí, por ejemplo, sería Q1, aquí sería el de fusión y aquí sería un Q2. Entonces, el calor total que tendría que comunicar para hacer esto tendría que hacer aplicar Q1 más el calor de fusión más el Q2. Y cada uno calculado por este tipo de fórmulas. Es decir, este proceso que acabo de escribir, no hace falta que lo detalle numéricamente porque es sencillo, pero tendríamos que colocar, por ejemplo, Q1 sería la capacidad calorífica específica del hielo por la masa de lo que estoy usando, sería la temperatura final, que en este caso sería 0 grados hielo, y luego la temperatura inicial. Esto sería esto de aquí. El de fusión sería el calor latente de fusión por la masa. Y este de aquí sería el calor específico del agua por la masa por la temperatura final prima menos la temperatura inicial prima. La temperatura inicial prima sería los 0 grados. Aquí pondríamos, si quieren, este ejemplo práctico que hemos hecho sería
de 0 grados centígrados hasta la final 20. 20. Entonces esto va a ser una diferencia de 20 grados. Y aquí sería de menos 20 hasta 0. Este sería 0. Otra vez el menos 20, o sea, otros 20 grados. Y aquí sería el calor de fusión. Es decir, esto sería 20, esto serían 20. Poner las masas sería, si lo quieren poner así, el calor del hielo por la masa a la que sea, por 20, más el calor latente por la masa, más el calor específico del agua por la masa por 20, porque también son 20 grados. Así calcularíamos todo el calor necesario, gas sólido, el sólido, líquido, etcétera, etcétera. Bueno,